Buenas tardes muchachos, para tratar de explicarles un poquito la manera que hemos entendido la construcción del CPM, que es la ruta crítica o la evaluación de proyectos, la duración del proyecto como tal. Entonces para acá tenemos el ejercicio que vimos mucho en el, digamos que en el parcial, y abarca digamos la temática. Entonces por ejemplo tenemos que nos dan acá las actividades en orden digamos alfabético. Nos dan un tiempo normal en semanas, que ese tiempo normal en semanas es digamos la duración de esa actividad, o sea, esta va a durar 2 semanas en tiempo normal, B duraría 5 semanas en desarrollarse esa actividad. Nos dan un tiempo acelerado en semanas, ese tiempo acelerado en semanas, ¿qué nos quiere decir? Que es como el máximo total que se puede realizar una actividad. Entonces esta se puede digamos reducir de lo normal, se puede reducir a una sola. 5 se puede reducir 2 veces hasta 3. 4 a una. Esta no se puede reducir, digamos que porque el costo sería mucho. Y hay otra teoría también que se dice que es porque ya está, al ser solamente una semana, simplemente esa actividad debe cumplirse dentro de ese lapso de tiempo. Y así también para las demás. Entonces nos dan obviamente unos predecesores que es para, digamos, formar la continuación o la actividad, digamos, que continúe. Por ejemplo, en este caso tenemos que las tres primeras actividades serían los primeros iniciales, no tiene predecesor. Digamos, para B sería la de A, quiere decir que hasta que no termine A la actividad, no puede arrancar de su actividad. Entonces vamos, digamos, al cuadro como tal. Entonces listo. Acá tenemos ya pasado, digamos, al Excel lo que venía, digamos, que en ese cuadro del parcial. Lo primero que yo hice, listo, el costo normal es para saber cuánto es el costo total del proyecto, que es la sumatoria de todos esos valores del costo normal. Entonces debemos sacar el costo marginal, también de paso. Entonces el costo marginal lo vamos a sacar del costo acelerado menos el costo normal dividido el tiempo normal en semanas menos el tiempo acelerado. Entonces muchachos, con ese valor del costo marginal nos va a permitir crear, digamos, el perfil de ejecución del proyecto como tal en semanas. En este caso, como les decía anteriormente, la actividad D, que es la que simplemente debe cumplirse dentro de la semana 1, que no tiene más tiempo ni más lapsos que se puedan, digamos, que reducir, nos sale, digamos, de esta manera. Eso no es un error de fórmula, sino que se puede dejar, digamos, como no aplica, ya que simplemente esa actividad se debe desarrollar, digamos, que en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Lo seguido, digamos, a empezar a desarrollar. Entonces es como tal el cuadrito. Para eso entonces debemos crear los cuadritos, digamos, de la manera que vemos acá, ¿sí? Dejando la actividad debajo de la misma y el número de la actividad que le dieron correspondiente. Digamos que para la actividad A fue 2, entonces listo, acá lo estamos viendo en la actividad A2. Para B fue 5, para C fue 4 y así sucesivamente hasta completar, digamos, que todos los nodos, se puede decir. Entonces también debemos empezar a ver, entonces lo que les decía, por ejemplo, entonces A, B y C no tienen, digamos, que predecesor alguno, entonces son los que inician la actividad. Entonces son los tres que inician, son el punto de inicio. Y empezamos entonces a ver luego quién sigue. Sigue D, su predecesor es A. Entonces acá tenemos D como predecesor A. Entonces seguido de eso miramos entonces E, el predecesor de E. El predecesor de C, perdón. Perdón, es el predecesor de E. Sería C, como vemos acá. El predecesor, digamos, de F. Entonces para F tiene predecesores AB. Tiene predecesores entonces AB. Entonces, como les decía, entonces para F su predecesor va a ser B, que es el que se encuentra acá. Va a ser también D, que es el que se encuentra acá arriba. Ahí vemos la flecha. Y el siguiente sería la misma E que está acá también, listo. Con eso terminamos, digamos, se puede decir que F es es el final, digamos, que de la actividad. Y entonces tenemos a G como tal, que sería el predecesor solo C. Listo, como ya tenemos los valores, digamos, asignados debajo de cada actividad,
como miramos antes, que para A es 2, para B es 5, para C es 4. Entonces debemos empezar, digamos que a formar. Entonces empezamos en la actividad, entonces estos empiezan en 0 porque es la actividad de arranque como tal, entonces colocamos simplemente el 0. Estos valores digamos que ya están en blanco, entonces arrancamos de 2, arrancamos la actividad A dura 2 semanas, es correcto, listo, acá colocamos el 2. Para la actividad B dura 5 semanas, igual, lo colocamos acá, que es la fecha de terminación más tardía. Para 4 igual. Para C4 sería igual, terminaría sus actividades en la semana 4. Correcto por este lado, listo. Entonces acá qué debemos hacer, entonces D simplemente hasta que A no termine su actividad no puede arrancar. Entonces este 2 pasaría de A a B como tal. De igual manera para B y de igual manera para C. Entonces tenemos C4, entonces inicia actividad 0 en la semana 0 y dura 4 semanas su actividad, entonces termina en la semana 4. Como C es predecesor tanto de E como de G, entonces ese valor salta, digamos, a este lado y acá también. Entonces queda en 4 el arranque, digamos, de esas actividades. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso se suma. La actividad, digamos que ellos arrancan en la semana 4 y dura su actividad 3 semanas. Eso se suma, 3 y 4, entonces nos da 7. Para el caso de G, 4, arrancó en la semana 4, dura 8 semanas su actividad, 8 y 4, 12. ¿Sí? Y luego empezaríamos para la actividad F, digamos que en este caso serían los nodos de manera como simple, de manera corta. Entonces para este lado tendríamos que, para este valor de F que nos dé 7 acá, debemos sacar, como es predecesores B, D y E, debemos sacar el mayor o máximo valor, digamos, de estos tres, de D3 cuando termine en la semana 3, de D5 que terminó su actividad en la semana 5 y de E7 que terminó su actividad en la semana 7, debemos sacar el máximo. ¿Por qué? Porque esta F no puede arrancar hasta que estos tres no hayan terminado su actividad como tal. Entonces, de igual manera, listo, entonces nos queda 7 por ser el máximo de esas tres actividades anteriores y sumamos junto al valor que dura su actividad, 6 y 7, 13, correcto. Entonces la duración del proyecto como tal van a ser 13 semanas. La ruta crítica entonces la podemos ver que son las actividades que se deben cumplir dentro de ese rango de tiempo, que no tienen manera, digamos, que como de acortarlas o de moverlas por ahora. Entonces esa es la ruta crítica que tendríamos. Entonces sería CEF y CG por el estilo. Listo, entonces como ya tenemos determinada la ruta crítica, entonces que sería CEF, que son los de valores 0, que se deben realizar dentro de ese tiempo. No hay, digamos, que holgura alguna. Hablamos de holgura, digamos, que en el sentido de que es el lapso de tiempo, digamos, que tienen, o la ventaja que tienen para poder realizar la actividad. Como vemos acá, la actividad como nos terminó en 13, entonces debemos hacer, o sea, lo que hicimos al principio fue hacia adelante, ahora debemos hacerlo hacia atrás. Hacia adelante utilizamos el máximo, como hicimos en este caso en F, que utilizamos el máximo de las actividades finales de cada uno de los nodos. Entonces, como ya acá sabemos que la actividad como tal del proyecto termina en las 13 semanas, igual es el mismo valor acá. Bajamos ese mismo valor como actividad final tardía y empezamos entonces a hacerle restas hacia atrás, digamos que con la actividad. Entonces 13 menos 6, 7, nos quedaría entonces en 7, entonces nos quedaría una holgura de 0, no tendríamos ventaja para nada. ¿Qué hacemos ahora? Como tiene tres actividades que son predecesoras, ese valor, que es el máximo de tiempo hasta cuando ellos pueden, digamos, que terminar la actividad, o pueden tener, digamos, que esa holgura hasta qué tiempo pueden empezar a hacerla, para ese caso, por lo del máximo. Entonces pasamos ese 7 a pasamos a D,
pasamos a B y pasamos a E. A esos 3 pasamos ese valor 7. Entonces, ¿qué acontece? Entonces, tenemos 7 menos 1, que una semana que hubo esa actividad, entonces nos daría 6. Tenemos una holgura de 4. ¿Qué quiere decir? Que es el lapso de tiempo que pueden realizar, digamos, esta actividad. Igualmente, entonces, este 6, como A es predecesor de D, ese 6 pasaría a ser, digamos, que la actividad tardía finalizando ya, digamos, que esa actividad como tal. Entonces, para ahorita, para la A, entonces sería 6 menos 2, 4. Se hace la resta, igual queda entonces una holgura de 4. Lo que les decía, entonces nos queda que esta actividad puede hacerse, que A tiene 4 semanas, digámoslo, para hacer la actividad, ¿no? Como su actividad total dura 2 semanas para desarrollarse, tiene 4 semanas para completar, porque este es el máximo de tiempo que tiene, 6 semanas para cumplir esas 2 semanas de tiempo como tal de la actividad. Entonces, para este caso, muchachos, la ruta crítica, entonces, como ya la tenemos definida, que era C, que era E, que era F y que era obviamente C y G también, entonces debemos de empezar a reducir, digamos que, o acelerarle el tiempo que dure eso para entonces llegar a su mínimo de tiempo. En este caso serían 13 semanas, que es el tiempo que dura como tal el proyecto, pero entonces digamos, debemos reducirlo como tal. Y pues como en este caso, digamos que el proyecto termina en 13 y la última actividad, que sería G, es la que mayor dura también y queda cercano a 13, entonces no podemos bajar simplemente de esto, o sea, reducir actividad acá, sí, reducir semanas de actividad acá para entonces reducir este, porque nos quedaría a la par con este. Entonces debemos empezar a bajar, como se hizo en este ejercicio, empezar a bajar, digamos que G. Entonces eso lo podemos ver, digamos, en esta iteración 1, que es donde se aceleró G, que tiene un valor, como vemos acá arriba, empezó en 8 y se va a pasar a 7. Entonces este tiene un lapso de 4 semanas que se pueden hacer reducción y el máximo sería 4. No se puede pasar de ahí. Entonces, de 8 a 7, entonces, y tiene un costo también. Acá vemos el costo, entonces el costo marginal de hacer, digamos, que esa aceleración, este costo marginal sí es el costo que tiene cada aceleración que se vaya, cada vez que se vaya a hacer una aceleración tiene su costo también. Entonces, para este caso pasamos de 8 a 7, entonces este valor quedaría acá, G pasó de 8 a 7 y se reduce, digamos, la actividad, porque si yo lo coloco nuevamente acá en 8, este pedazo no está bien formulado. Sí estaba bien, sino que es problemas de acá yo de verlo también, porque si digamos, listo. Pasamos de nuevo este a 8, entonces sí se nos incrementa, digamos que acá a lo normal, ¿no? A la ruta que empezó acá con G en semana 12 de terminación de su proyecto, de sus actividades. Y si lo dejamos acá, lo pasamos a 7, que es la reducción que se va haciendo, obviamente pasa a 11 y acá obviamente este no se tocó, no finalizó. No se, digamos, no se alteró, digamos, la finalización del proyecto como tal. Seguido a esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos crear entonces la tablita que está acá, que es el perfil de ejecución o duración, digamos que el proyecto en semanas, donde arrancamos con una iteración 0, que se coloca el costo total, que es el costo normal, la sumatoria del costo normal, y la duración del proyecto como tal, que fueron las 13 semanas, o son las 13 semanas iniciales como tal del proyecto. La primera iteración que estamos haciendo es la que acabamos de ver, que entonces que pasamos de G8 a 7, tiene un costo de 150, que es la que estamos viendo acá, que nos deja que pasa de G de terminación en 12 con 8 a G terminación en 11 con 7. Entonces acá la registramos, entonces pasamos a la iteración 1, tomamos los 150 que vale el proyecto como tal, se puede decir el costo normal, y le sumamos los 150 que es la duración del costo marginal o la aceleración que tiene esa semana como tal. Y hacemos el registro, entonces tenemos el registro que queda entonces de G8 a G7 con esa semana. Lo repetimos nuevamente, repetimos este costo nuevamente y vamos sumando este valor con el costo marginal. En este caso, como vemos, entonces se sumó el costo normal del proyecto con el costo marginal. Y acá nuevamente, entonces acá hacemos la acumulación, se va acumulando este valor
¿sí? Este 5.200 que fue el anterior, más nuevamente el costo marginal que se está haciendo para la actividad G6. Entonces, es la que vemos acá, la iteración 1 de G, que pasó de 8 a 7, ahora está pasando de 7 a 6 con ese costo de 150. Y ya vemos acá que se reduce el tiempo en semanas de G10 con 6 semanas, digamos, de duración de su proyecto como tal. E igual, sí, ahí lo tenemos ya registrado. Para continuar, entonces podemos ahora rehacerle la reducción, digamos, que al proyecto como tal, porque pues ya tenemos, digamos, que el espacio no nos quedaría finalizando como teníamos acá la cercanía de estos dos para este caso. Entonces lo siguiente a hacer, entonces pasaríamos, la siguiente iteración sería acelerar f de 6 a 5 con un costo de 6 y nos estamos yendo, como explicaba el tutor, digamos que por los costos, lo más posible, lo más económico, teniendo en cuenta, digamos eso, que no nos vaya a quedar la acumulación como estaba quedando acá muy cerca, y empezar a reducir lo mejor posible esto. Entonces en este caso, el cambio ahora fue de 6 a 5 en F y ya la duración total del proyecto pasó de 13 a 12 y realizamos nuevamente el cuadrito, el registro en el cuadrito. Entonces, como vemos acá, hicimos F, entonces tomamos los 5.400 que tenemos arriba y le sumamos los 100 que vemos en este lado, que vale la actividad F de costo marginal. Y acá ya empezamos a contestar varias preguntas también que se veían en el parcial. Por ejemplo, la duración mínima del proyecto, entonces lo que vemos acá, que son las 13 semanas, que es lo que dura el proyecto como tal acá en sí. El costo marginal, entonces nos pueden haber preguntado de cualquiera de estas actividades, por ejemplo la de este caso es G, entonces obviamente sí, son los 150 para G. La ruta crítica de las 10 semanas, listo, sería la siguiente que tendremos que hacer ahorita, más adelante. Para este caso también encontramos que el costo mínimo para la duración del proyecto, digamos que en 12, serían 5.500, que eso fue igual los valores que nos daban en el parcial y que también estaban correctos. Entonces lo que debemos seguir haciendo, entonces seguir reduciendo, entonces en este caso vamos a hacer entonces el ejercicio para C. Y así para C, que son los que están, digamos, dentro de la ruta crítica como tal. Y así, muchachos, podemos hacer la reducción, digamos que con todos y cada uno de estos. Para el caso de G, cuando llegaba a 10, que entonces que nos hacían la pregunta por acá, que cuál era la ruta crítica, digamos que para la semana 10, entonces es la que estaba por este lado, sí es esta. Entonces que era la iteración que acelerábamos de 3 a 2, igual como hemos hecho también en las anteriores. Entonces en este caso cambiaría, y en esta ya nos registraría, digamos, también la otra ruta nueva, ¿no? Entonces C, E, F y C, G, entonces serían las rutas también para la semana 10 como tal, la ruta crítica, porque entonces tenemos que no tienen holguras y la duración de su actividad debe cumplirse dentro del lapso de esos tiempos. Listo, muchachos, para dejar un poquito más claro, digamos que esto, vamos a tratar de desarrollar, digamos que uno de esos cuadritos también así paso a paso. En este caso también fue otro de los que nos salió, digamos que en el parcial. Entonces esta era la actividad, obviamente sus predecesores para la construcción del cuadro como tal. Y digamos que el tiempo en semanas también nos lo dan acá, entonces acá yo creo que lo podemos ver un poquito mejor. Sí, igual acá también tenemos los predecesores como tal del cuadro. Entonces acá las iniciales serían A y B, como acá podemos ver. El predecesor de C sería A. Para D tenemos que también es A. Para E sería igual, también es A. Para F ya entonces es B. Y C, como podemos ver, es F. Para F es B y C, el predecesor.
Para G igual, sigue siendo, viene la flecha entonces de C y viene la flecha de B. Para I sería entonces E y F. Para I, como vemos acá, entonces sería E y F. Entonces tenemos acá E y F. Para J sería D para J. Entonces pasamos acá arriba. Pasamos acá arriba. Para J sería D y H. Como podemos ver, D, H y D. Y para K, entonces para acá que sería el último también de estas, entonces serían I y sería G los predecesores. Y listo, muchachos, entonces como ya tenemos, digamos que los nodos ya realizado, digamos que el gráfico, y cada una de las actividades o nodos ya tiene, digamos, también su valor para entonces E6, para B4, para C3, para D5, para E1, F4, G2, I5, H10, J3 y K5. Sí, digamos que esos son los valores que le dan como tal al proyecto. Entonces arranquemos. Entonces como este proyecto arranca en la semana 0, entonces y dura 6 semanas de actividad, entonces listo, coloquemos el 6 acá, que es el tiempo de finalización de la actividad. Para B igual, que entonces arranca en la semana 0 y colocamos el 4 también acá. Seguido a esto que tenemos entonces, como A es predecesor de todos estos tres y termina en la semana 6, listo, en esta parte de inicio de actividad temprana, entonces pasa ese valor 6. ¿Sí? Pasa ese valor 6. Ahora para B pasaría sería, digamos, para G y para F, entonces en el caso como comparten predecesor con C y con B, entonces deberíamos sacarles a eso el valor máximo. Entonces completemos la parte de arriba. Acá es 6, acá es 3, entonces 6 y 3 son 9. Sí, entonces para sacar F y G que vienen de B, entonces en este caso, para darle continuidad, entonces debemos sacar en este lado el máximo. El máximo número, digamos que para no formular ahorita y hacerlo rápido, entre 9 y 4 obviamente es 9, entonces en este lado, en ambos iría 9, porque igual son predecesores de C, tienen de predecesor, perdón, a C y a B. Ahora entonces regresemos nuevamente al lado de A. Entonces para D5 y 6, 11. Para E6 y 1, 7. Listo, entonces con estos valores ya podemos, digamos que hacer para H y para I. Entonces para H tenemos que predecesor es E. Sí, como se ve para H es E y F. E y F son predecesores. Entonces acá debemos completar F. Entonces 9 y 4, 13. Y entonces el mayor para H entre 13 y 7, que son sus predecesores, obviamente sería 13. Y sumamos de una vez, entonces 10 y 13, entonces son 23. De igual manera lo hacemos para I. Entonces sus predecesores para I entonces son F y son E. Entonces sacamos el mayor también, entonces igual sería 13. 13 y 5, 18. ¿Sí? E igual ya tenemos esos ahí. Entonces recurrimos entonces acá. Entonces para acá. Entonces acá completemos, en esta parte de abajo completemos G, entonces 9 y 2, 11.
De igual manera para completar K, entonces sus predecesores son 18 y 11. Entonces como vamos hacia adelante, siempre vamos a utilizar, digamos, el mayor, sacar los máximos. En este caso sería 18. 18 y 5, 23. Sí, entonces ya... Y acá podemos entonces también sacar, digamos que entonces entre 23 y 11, que es J, que sus predecesores son D y H. Entonces sacamos también el valor máximo para estos. Entonces entre 11 y 23 obviamente es 23. Entonces 23 y 3 son 26. Sí, entonces acá ya digamos que conocemos el valor máximo como tal del proyecto, que entonces son 26 semanas de duración. Y listo, muchachos, entonces ahora debemos irnos, digamos que hacia atrás. Hacia atrás entonces miramos que el tiempo máximo de terminación también del proyecto es 26. Entonces como esta acá también está solita, para este caso de actividad que termina el 23, entonces el tiempo máximo, digamos que ellos también pueden terminar la actividad, es en el tiempo 26, cuando termina también el proyecto para este caso. Entonces, empezamos hacia atrás, entonces empezamos a hacer las diferencias. Entonces 26 y menos 3, entonces son 23. Aquí ya sabemos que tenemos una holgura de 0. Y realicémoslo de una vez para acá. Entonces 26 menos 5, 21. ¿Sí? Entonces para este caso nos daría una holgura de 3. Entonces para este caso, para 18, entonces el máximo que puede ellos, digamos que completar esa actividad, digamos que sería hasta la semana 21, que pasaría este acá. De igual manera su predecesor, que sería G, vendría siendo también acá 21. ¿Mm? Entonces 21 menos 5, 16. 21 menos 12, menos 2, 19. 19. ¿Sí? Entonces para ahí tenemos entonces, una holgura de 3. Y para G tenemos una holgura de 9, 10. 9, 10 y 10. Listo, sí. Es una holgura también de 10 para G. Entonces nuevamente pasamos a H. Con este entonces pasamos del mismo valor, que es el tiempo, digamos, de duración máxima que ellos pueden tener. En ese caso entonces 23 menos 10 también 13. Entonces acá también tenemos una holgura 0. Y entonces ya para este valor entonces empezamos a ver el predecesor, entonces sería F. Para este caso entonces tocaría ya sacar los menores. Trabajamos sobre menores, sobre el mínimo. Entonces el mínimo entre 13 y 16 sería 13. Entonces 13 menos 4, 9. Acá también nos queda una holgura de 0. Y entonces acá empezamos también a ver eh, para B. Entonces como es predecesor de F y G, entonces debemos sacarle también el término menor, el término mínimo. Entonces aplicaríamos acá para 9. Entonces sería este 9 de F y G. ¿Sí? Sería 9. Entonces 9 menos 4, 5. Entonces, muchachos, como E es predecesor de H y de I, entonces tomamos también los valores. Entonces 3 entre 13 y 16, que si es H determinó acá su tiempo máximo, digamos, como tiempo más tardío de iniciación. Entonces tomamos el valor menor, entonces que sería 13. ¿Sí? 13 menos 1 sería 12. Y entonces acá tenemos que es una holgura de 6. ¿Sí? Entonces ahora para el siguiente, su predecesor, entonces para D, entonces sería de D, sería J, entonces pasaría ese mismo 23. 23 y 5, 18. Y tenemos acá una holgura de 12. Entonces ahora para el caso de C, que es predecesor tanto de F como G, entonces igual tomamos el mínimo. Entonces el mínimo
entre F9 y G19 es 9, entonces lo pasamos también acá. Y entonces 9 menos 3, 6. Entonces acá nos da una holgura de 0 para ambos casos. Y con esto, muchachos, ya se completaría, digamos, que el cuadro como tal que vemos acá. Entonces, que como para el caso de B termina su terminación máxima es 9, tendría una holgura de 5 semanas. Entonces ellos podrán arrancar, digamos, que en la semana 5, y tienen que desarrollar, digamos, que su actividad en las 4 semanas restantes para llegar al máximo también, que es 9. O sea, esa holgura que ellos tienen ahí es como tal de 5 semanas. Y entonces podemos ver, digamos, que las líneas rojas que ya estaban, pero entonces, digamos, como tal la holgura, que son las actividades que se deben, digamos, cumplir o que no tienen holgura de tiempo para desarrollarlas desde el inicio. Entonces sería la A, que obviamente acá la vemos que no tiene holgura. Sería C también, que no tiene holgura. F, H y J serían las actividades, digamos, de la ruta crítica como tal. Y entonces, como vemos por acá en el parcial, entonces acá nos dio, digamos, 26 la duración del proyecto como tal. Entonces es 26. Y aparece también, digamos, que la ruta crítica, aparecían estas preguntas, aparecía que holgura también manejaba, digamos, para G. Como puede también haber preguntado para D, también tiene tenía 12 semanas de holgura. Para E también aparecían 6, para I aparecían 3, para acá aparecían 3, que son las que no están dentro de la ruta crítica como tal. Y acá tenemos, digamos, muchachos, otro ejemplo como tal, se podría decir, también que apareció en el quiz o en el parcial. Y que es exactamente lo mismo, construir la ruta crítica y conocer la duración del proyecto y las holguras que este mismo pueda mostrarnos. Entonces, en este caso, digamos que ya tenemos las actividades, tenemos el tiempo en semanas, como tal, que es el que nos darán en el parcial. Y entonces arrancamos a la construcción, digamos que de la gráfica como tal. Entonces, digamos que para los predecesores, nuevamente para la construcción del cuadro, entonces A sería el de arranque, el del inicio. El de B entonces sería predecesor A, igual que para C, como se puede ver acá en esta parte. Así como también para D entonces sería B. Para E sería entonces C y D. Para F igual sería C y D. Y para G simplemente serían E y F. Sí, como podemos ver acá. Entonces, de igual manera, entonces arrancamos con